verso verso 1. Filipenses capítulo 2. El verso 1 en adelante dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén. Vamos a meditar en esos textos. En el nombre del Señor Jesús. Vamos a tener allí como título: enfrentando lo que puede dañar mi servicio. Y quiero mencionarles antes que todo, hermanos, que esta carta es bien especial. Esta carta tiene una razón muy especial. Estos versos, cuando uno lee o se ocupa en el capítulo 1, uno se da cuenta que el apóstol está hablando de sus oraciones, pero es un apóstol que en ese momento ora desde la cárcel, desde sus prisiones. Entonces, le dice en el verso 12 del capítulo 1: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones, allí les especifica, gracias hermano James, les deja claro que les habla desde una prisión. Se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. La mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. O sea que la situación difícil de él fue de alguna manera lo que potenció en ellos el deseo de predicar el Evangelio. Pero dice el apóstol: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y por contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones.
pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Dice, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza, y que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morirme es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y de estar con Cristo, lo cual es mucho o muchísimo mejor, dice él. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho, gozo y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Pero hace un llamado de atención y dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Hermanos, estaba leyendo estos textos para meditación, y el apóstol está hablando de la lucha que los hermanos han tenido por el evangelio, en su trabajo cristiano, en su transitar cristiano, y él mismo habla de su lucha personal. Entonces, llama la atención de los hermanos, porque es incisivo en hablarles a ellos de la unidad de pensamientos, de la unidad de propósito, del ánimo que ellos manejan. Y entonces en ese capítulo 2 vuelve a recordarles y a llamarles la atención. El verso 2 dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo,
teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y le dice, nada hagáis por vanagloria, ni por contiendas. Antes bien, con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y uno se queda asombrado al traer esa palabra al tiempo de hoy, es decir, a nuestro entorno. Quiero entonces que podamos visualizar en estos minutos que el apóstol está haciendo una reflexión en todo ese capítulo 1 y pasa hasta el capítulo 2 y acentúa allí en ese capítulo, en ese verso 4 y verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, verso 3, 4 y 5, donde aclara la problemática que había en la iglesia de Filipos en cuanto a su servicio. Mire bien usted que él no está hablando de una iglesia que no le sirve al Señor. Él está hablando de una iglesia que le sirve al Señor y le está hablando a una iglesia que le sirve al Señor. Pero les está hablando a ellos de unas falencias que son notables en ellos. Entonces, le está hablando a la iglesia del Señor. Es una iglesia santa, es una iglesia dedicada, pero les está hablando de una problemática, el peligro que a ellos les amenazaba como iglesia era el de la desunión. Y trabajaban mucho, pero no estaban unidos. Y en cierto sentido, es el peligro que corre hoy cualquier iglesia o cualquier congregación, más bien, que uno dijera que está sana, entre comillas, cuando los miembros están realmente serios en sus creencias, les importa realmente el funcionamiento como cristianos, pero están propensos a enfrentarse y propensos a chocar. Y es una de las problemáticas, hermanos, que yo en mis años de ministerio, cuando empecé a tener congregaciones de un poquito, de más abundantes en personal, con una mayor membresía, empecé a darme cuenta que en las iglesias la gran dificultad es esa, la desunión, los choques.
porque cada uno quiere hacer respetar su forma de pensar. Cada uno quiere que se le tome en cuenta como piensa y como quiere. Entonces, hay enfrentamientos, hay choques. Y Pablo entonces le habló a la iglesia de Filipos para salvaguardar a la iglesia de ese peligro que estaba enfrentando. Realmente no se habla allí de una membresía que tuviera la iglesia como decir hay 100 hermanos, 200 hermanos, 50 hermanos. Pero sí está hablando que tenían una problemática allá al interior. Claro que había problemáticas del exterior, pero había una guerra interna que el apóstol les está diciendo desde su prisión: hagan que mi gozo sea completo. Es decir, que a él esa condición de la iglesia lo afectaba estando en la prisión. Él le está diciendo que eso hará, el comportamiento de ellos hará que él se sienta o mejor o peor en esas prisiones. Que será para su gloria o más bien para sentirse como cabizbajo, como aburrido o afligido, y que entonces diga: parece que he trabajado en vano. Entonces, en esa carta, en ese capítulo 2, donde él acentúa en ese comportamiento que está viendo, hay por lo menos 3 actitudes que él les recalca. Y yo quisiera que les prestáramos mucha atención, porque es posible que a nosotros nos permee también situaciones de esas. Mire, cuando se habla de esto, uno como que se agacha y el de atrás. Pero hermano, hay que ponerle el pecho al viento. Y uno debe examinarse qué es lo que hay. El apóstol les habló de una ambición egoísta que había en ellos. El texto plantea esa situación de peligro, de ambición, y les dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Entonces siempre hay un peligro de que las personas hagan las cosas no tanto porque avance la obra, sino por promocionarse. Porque vean que yo sí evangelizo, porque vean que yo sí predico, porque vean que yo sí canto, porque vean que el grupo funciona bien cuando yo estoy, porque vean que mis dirigidos funcionan bien. Entonces, hay como un afán de promocionarme a sí mismo. Es un hecho extraordinario de la historia, que una y otra vez los grandes, y hablaríamos de los primeros, le llamaban los padres de la iglesia,
llegaron al punto donde huyeron de los cargos en la agonía del sentimiento de su propia dignidad. Se habla de un hombre llamado Ambrosio, que fue una de las grandes figuras de la iglesia primitiva y era un gran erudito, era gobernador de la provincia romana de Liguria y Emilia, y él gobernaba con un cuidado muy cariñoso, que la gente lo miraba como a un padre. Se habló de que él murió y se planeó la cuestión de la sucesión. ¿Quién lo va a suceder? Y en medio de la discusión de pronto se oyó la voz de un niño por allá que decía: Ambrosio, Ambrosio para obispo. Y entonces se llegó a corear el nombre de este hombre. Y pronto la multitud entera coreó el nombre de él. Pero para él aquello era inconcebible. Y entonces dice la historia que salió huyendo aquella noche para eludir el puesto honorable que le ofrecía la iglesia. Y solo lo hizo aceptar ser obispo, alguna intervención y la orden de un emperador, porque le huía a la gloria propia, al ego. Se dice que se convocó públicamente desde el púlpito a un gran reformador llamado John Kenos al ministerio, y este se sintió apabullado en su propia historia de la reforma. Él escribe: ante lo cual mencionó confuso. Dice que rompió a llorar abundantemente y se retiró a su habitación, y su rostro y su comportamiento desde ese día lo obligó a presentarse en público para predicar. Declaraban claramente su rostro y su forma la preocupación de angustia de su corazón. Y dice la historia que nadie le notó ninguna señal de alegría, ni se le vio en compañía de ninguna persona. Y el escritor dice: durante mudos días. O sea que para ellos era un trauma ser puesto al frente, era traumático. Pero hermanos, si a este hombre nadie le notó señal de alegría, ni se le vio en compañía de nadie durante esos mudos días, hoy por hoy sucede lo contrario. En las iglesias la gente se enoja cuando no hay el puesto que quisieran tener. Cuando no hay la opción que ellos aspiran manejar, entonces hay una problemática en ello, y es que hoy por hoy ansiamos lugares, y ansiar lugares es un peligro.
ansiar posiciones en la iglesia es un peligro. Y la Biblia sí dice: el que aspira a obispado, buena obra desea. Porque sí es una buena obra. Pero el que quiere ser puesto al frente, mire, para mí, al siervo que yo le veo éxito, es a ese que se siente demasiado asustado y que quisiera soltarse la responsabilidad cuando se le da un cargo, porque uno sabe que es una persona cumplidora. Pero la persona que lo pide, la experiencia nos dice qué sucede. Entonces, lejos de estar llenos de una ambición por los mejores lugares, dice la gente, pero hermanos, los altares son traumáticos. Uno ya se acostumbró y pues no le causa tanto trauma. Pero hay personas que uno ha visto llorando y temblando, y uno escucha el sonido de esos micrófonos como si estuvieran tocando maraca, porque no es fácil. Además de la carga que trae, pasando el miedo escénico. Entonces, los grandes hombres estaban llenos de un sentimiento de su propia dignidad para los cargos elevados. A ellos su dignidad les decía que eso los iba a desgastar y que iban a ser puestos en estrecho, y que entonces no era tan bueno porque estaba en el ojo del huracán, estaba en el ojo de todos. Y qué difícil ser así. Pero el apóstol vio en esa congregación que había una ambición egoísta en los hermanos. Mira, ellos querían mostrarse, y por el hecho de querer mostrarse, entonces allí venían otras cosas. La carta que escribe Santiago, el capítulo 3, el verso 14, dice: pero si tenéis celos amargos y contención. Esa palabra contención habla de rivalidades y ambiciones personales. Si tenéis celos amargos y rivalidades y ambición personal en vuestro corazón, le dicen: no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Y les explica por qué. Dice: porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, y donde hay rivalidades y ambición personal, allí hay perturbación y toda obra perversa. Toda obra perversa. Entonces yo estaba meditando en ese texto, hermanos, y yo dije: esto hay que compartírselo a la iglesia. Esto hay que compartirlo. Entonces, el apóstol está hablando de esa llamada sabiduría, una sabiduría agresiva y una sabiduría arrogante.
que es muy distinta de la sabiduría real, porque la sabiduría real primeramente es santa, dice. Santiago la describe así. Y después entonces describe sus defectos en sí mismo. En 3 puntos describe los defectos de esa sabiduría donde hay contención, celos amargos, donde hay ambición personal, donde hay rivalidades. No sé si usted haya visto rivalidades alguna vez. Dice que eso es terrenal. Terrenal. Y que su nivel, su origen es terrenal, puros sentimientos humanos. Eso no es celo del espíritu. Entonces mide el éxito en términos mundanos, como lo son también sus fines. Bendito el nombre del Señor. Número 2, es característica del hombre natural. ¿Qué dice la carta a los Corintios acerca del hombre natural? Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, no las puede entender, porque se deben discernir como espiritualmente. Entonces la palabra que usa Santiago es difícil de traducir. Es una palabra que se puede pronunciar psíquicos. Yo no soy griego, pero la pronuncian psíquicos, que viene de psiquis. Los antiguos dividían entonces el cuerpo humano. ¿Recuerdan el texto? Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados sin reprensión hasta la venida del Señor. El apóstol allí divide esto, o esa palabra habla de esa división. Se dice que el ser humano es tripartito, consta de 3 partes: el cuerpo, el alma y el espíritu. Entonces el cuerpo nos habla del soma o lo somático, el cuerpo, la carne, la sangre, los huesos, carne y hueso, carne y sangre. Como decimos corrientemente en español, hablaríamos del alma también, que el alma entonces la compartimos con el cuerpo en las actuaciones. El alma tiene que ver con la forma en la que actúa el ser humano. El alma es esa parte que nos hace diferente a los animales. Es esa capacidad pensante de tomar decisiones, de poder juzgar entre lo bueno y lo malo. Es esa capacidad. Pero aparece también la otra parte, que es el neuma o el espíritu, que es lo característico de las personas. Realmente esto también nos distingue, porque nos habla de lo racional. Entonces, pudiéramos hablar de que cuando se habla de esa característica natural, se habla solo de lo somático, satisfacción de la carne y sangre, satisfacción de mis deseos. El hombre natural, el hombre que satisface sus deseos. Y número 3, dice que esa sabiduría es demoníaca.
Así que su origen no es Dios, sino el demonio, que de alguna manera impulsa ciertos comportamientos en los seres humanos, que llega a influenciar aún hermanos en la misma iglesia. La característica es cuando la persona empieza a crear divisiones y empieza a crear grupitos aparte, porque tiene celos de X o Y, porque no se puede comunicar con X o Y persona, porque tal persona no me cae bien. Entonces crea separaciones. En vez de producir la paz, produce incompatibilidad y enemistad. Y hay una clase de personas que indudablemente son muy inteligentes y tienen un oído agudo y una mente de avanzada, entonces le huyen a esa situación. A pesar de todo, muchas personas, cuando hay ciertas divisiones, entonces caen. ¿Usted no ha notado que hay grupos que se polarizan? No sé cómo lo sientan los hermanos de las directivas, pero en las directivas siempre, casi siempre, hay uno o dos que se hacen de un lado de los otros y se ponen de acuerdo, y entonces tal cosa no me parece. Tal cosa que se propuso, no. No pasa nada allí. Y cuestionan lo de los demás. Pues casi siempre cuando a mí me llaman la atención para hablarme de alguna inconformidad en una directiva, yo siempre le digo, eso siempre pasa, no debe pasar porque en las cosas de Dios no debe pasar. Pero pasa porque hay personas que se dejan llevar por los sentimientos humanos. Y detrás de esos sentimientos humanos vienen influencias, porque esos celos no vienen de allá. Son sentimientos demoníacos, influenciados por espíritus malos. Y que Dios nos ayude, porque hay que reconocer que la sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura. Es una sabiduría santa, hermanos, amorosa, pretende la unión de todos. Entonces hoy por hoy, lo otro de lo que les habla el apóstol Pablo, que era un peligro en la iglesia de Filipos, es que estaba el deseo del prestigio personal. ¿Qué pasa cuando usted predica y usted siente que le va bien? Pero hay alguien allá que está mirando y dice, cuando yo predique, le voy a lanzar uno mejor. Y se prepara para lanzarlo mejor, porque dice, este va adelante y no puede ir adelante que yo. No puede ir más avanzando más que yo. Entonces se pretende un prestigio personal, pero hay otro que tiene una mente sana y un conocimiento de parte de Dios y una sabiduría de parte de Dios,
que a él no le interesa, que le va bien en la predicación, en el sermón. Es decir, la iglesia acepta el sermón, pero el hermano se humilla porque dice: yo no soy digno de esto, Señor. Pero puede haber quien saque pecho y diga: oh. Desde ahí surge que hay hermanos que ningún sermón es bueno, y a todo sermón le hallan peros. A todo sermón le faltó esto. Yo hablo mucho con los muchachos que les gusta predicar, y hablamos de todas esas cosas, de los puntos que debe llevar un sermón, de cómo encarar tal cosa, cómo hacer tal otra. Pero entonces puede haber quien se siente solamente a decir: tal comentario, eso no es así. Tal interpretación no es así. Y entonces se pasó todo el tiempo escuchando el sermón, pero simplemente para cuestionar el sermón, pero no para alimentarse. Entonces el diablo se le roba el tiempo, porque él quiere que cuando se presente un sermón lleve este punto y otro punto y otro punto, y que la gente note que él sí tiene buena educación al exponer. Prestigio personal, vanagloria, prestigio personal. Que digan fulano de tal, ¿cómo lo hace? Entonces nos pasa lo mismo con el que dirige el culto. Nos pasa lo mismo con el que canta. Canta el hermano. ¿Por qué? Porque hay vanagloria. Hay vanagloria. Pues claro, uno sí sabe cuando está mal cantado. Uno sabe. Y claro, sufrimos. Yo enseño que el que no canta, que no cante. Porque en vez de producir una buena experiencia, pues se va a hacer burlar y va a producir una mala experiencia. Y si se hace para el Señor, debe hacerse excelente. Y yo debo optar porque mi servicio sea excelente para Dios. No es que yo canto para la gloria del Señor, póngale cuidado a la letra, no le ponga cuidado a la voz. No, hermano. Usted mira también el empaque del regalo. Entonces hay que ponerle cuidado a la voz, la entonación y la letra. Hay que hacerlo bien. Pero lo que no está bien es que se cuestione, y cuando lo hace el uno, lo hace mal, y cuando lo hago yo, súper. Así es. No está bien. Deseo de prestigio personal. Y el apóstol le dice: no lo haga de esa manera. El prestigio es para muchos una tentación aún mayor que la riqueza. El ser admirado, el ser respetado, el sentarse en esa plataforma de las felicitaciones, de la venia, y que le digan: qué bueno lo hiciste, qué bonito lo haces, vuelve a hacerlo. Eso es engañoso. Eso es engañoso. Y produce un buen sabor. Porque uno hace: ay, no, la gloria es para Dios. Pero el corazón palpita cuando le dicen: oh, qué bien lo haces. Pero hay que ponerle cuidado a ese prestigio. Entonces hay que hacerlo bien para Dios, pero no esperar que la gente nos alabe. Porque toda la gloria, toda la honra, todo el reconocimiento, oh, gloria a Dios. Termino diciendo, hermanos, que el gran problema en el servicio en la iglesia, que yo debo enfrentarlo con el Espíritu, todo eso va impulsado por el ego.
Porque nos volvemos egocéntricos. Ustedes me han escuchado mencionar mucho ese texto que está en el capítulo 12 de los Romanos, creo que es el verso 5. Ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense, verso 3, dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Bendito el nombre del Señor. Si una persona no se preocupa nada más que de sus intereses, es inevitable que choque con todas las personas. Cuando una persona quiere sobresalir y ir por encima de todos y atropellar al que le toque, y yo quiero tal cosa, y si lo tiene fulano yo se lo arrebato porque es mío y me pertenece, porque yo soy fulano y yo soy fulano. Bueno, entonces es una contienda, es algo competitivo y se esfuerza por ganar premios, pero siempre considerará a los demás como sus enemigos. La persona que quiere estar sobre todo, entonces no es conforme cuando alguien hace algo bien. No se conforma cuando alguien consiguió algo más que él, porque su ego no le permite. No, pero es que como yo siendo fulano de tal y le dan esto a sutanito, como yo siendo y sabiendo y teniendo, ¿por qué llaman a fulano de tal? ¿Por qué le dicen a fulano de tal? Eso me lo merezco yo. La persona egocéntrica. Bendito el nombre del Señor. Entonces es una persona que lleva la tendencia a no ser amigo ni tener amigos, sino que todo el tiempo tiene rivales. Entonces mira al que predicó como un rival, al que lo fue a visitar como un rival, al que le llamó la atención, me está haciendo la guerra. Al que lo aconsejó, es un envidioso, quiere estar como yo. Al que le dijo algo, le cuestionó algo por la palabra, le dice, no, eso es mentira, me tienes envidia. Entonces, todo lo que hacen los demás está mal, pero el ego no le permite ver, hermanos, porque el ego no permite ver hacia adentro. El ego permite ver así como en la nebulosa. Wow. Alto concepto. En las nubes. Vive concentrado en sí mismo y en cuánto puede alcanzar. A la persona controlada por el ego le es inevitable eliminar a los demás. Entonces de allí entre nosotros hay que poner mucho cuidado los que anhelamos servir a Dios, porque de allí es que viene entre nosotros que queremos que se tumbe al otro, queremos zancadillazos para el otro y cuestionar la vida del otro y llevar cuentos y hacer comentarios y decir y maldecir y jurar y perjurar que el otro está mal, que el otro la está haciendo mal. Y hay personas muy cuestionadas en las congregaciones. Las personas servidoras en el altar, hay que estar pilas.
No defendiéndose, porque la defensa nuestra es Dios. Que no busque defenderse usted solo. Viva bien. Y al que vive bien, Dios lo defiende. Dios lo defiende. Bendito el nombre del Señor. Hay un Dios que pelea nuestras batallas. Él pelea por nosotros y estaremos alegres. Bendito sea el nombre de Jesús. Él pelea nuestras batallas. Si Dios te pone en alto, Dios ya miró tu corazón. Bendito el nombre del Señor. Dios no pone en alto porque la persona sea alta o esté en un lugar elevado. No. De lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Él escogió de lo que no era para avergonzar lo que es. Bendito el nombre del Señor. Tenemos un Dios especialista en hacer cosas extraordinarias, en hacer cosas especiales. Yo diría que todo cristiano debe ponerse en las manos de Dios y decirle: Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Estoy disponible para que tú obres en mi vida. No para crecer tanto. No quiero crecer. Que la gloria, que la honra, que la alabanza sean siempre para ti, para ti. Aleluya. Se exalta entonces que el apóstol Pablo les está diciendo a ellos, los está llamando a vivir una vida humilde, porque él está viendo la problemática, está viendo la dificultad, está viendo lo que ellos están manejando. Él sabe que lo que estos hermanos están manejando no es tan bueno. Sin embargo, él sabe que son un grupo de buenos hermanos que tienen deseos de servir, que se oye allá en la cárcel, allá en la prisión, se oye de ellos, de lo que está sucediendo en la iglesia, de lo que los hermanos están haciendo, pero se oye que hay división entre ellos, se oye que un hermano habló mal del otro, se oye que había entre ellos contradicciones, que alguno estaba buscando gloria propia, que alguno estaba buscando ser coronado, ser enaltecido. Y entonces él les está diciendo: haya pues en vosotros, después de decirles eso y de llamarles la atención, le dice: haya en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, a sí mismo se despojó, tomando forma de siervo. Se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, aleluya, se humilló a sí mismo. No busque que lo humillen, humíllese usted. A Jesús no lo humillaron. Él se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó. Cuando hay alguien que se humilla, Dios lo exalta, lo pone en alto. No hay un Dios más justo que el Dios nuestro. Aleluya. Aleluya, aleluya. Yo quisiera pensar, hermanos, que nosotros podemos tomar la imagen de Cristo. Mire, yo he venido hablando este año del carácter de Cristo.
Yo tengo clavado eso en mi mente, hermanos. El creyente debe tener el carácter de Cristo. Si yo no tengo el carácter de Cristo, de nada me sirve hacer cultos, hacer palmitas y danzar y gritar y decir tantas cosas en la calle. Se debe ver a Cristo, el carácter de Cristo en mi vida, el actuar de Cristo en mi vida. Debo funcionar como Cristo me dice que funcione, de esa manera. Por eso camino y la gente debe ver que allí va caminando alguien de Cristo. Cuando hablo, la gente debe saber que el carácter de Cristo se refleja. Yo quiero invitarle a estar de pie, hermano. Ya me emocioné, hermano, ya se pasó el tiempo. Póngase de pie, hermano. ¿Por qué no le decimos a Cristo que nos ayude a identificarnos con Él? Bendito el nombre del Señor. Que si algo he hecho por alimentar mi ego, que si algo he hecho en el deseo de hallar prestigio porque quiero que me reconozcan y otros está llevando las glorias que yo debiera llevar, que si tengo una ambición egoísta, que Dios tome el control y que Él me baje un poquito, me baje un poquito. Y que me permita tener una conciencia que cada vez que me esté saliendo de allí, del marco que Dios me ha colocado, la conciencia me diga: olvídate. Carácter de Cristo. Yo le voy a invitar para que oremos. Si alguno quiere venir a este altar, le invito en el nombre de Jesús. Le vamos a pedir su carácter. Que seguramente queremos hacer las cosas como Él quiere y hemos deseado como Él quiere, pero hay cositas, hermano. Nosotros manejamos cositas en el corazón porque somos humanos. Que Dios nos ayude a controlar ese humano que está ligado y viciado al mundo de pecado, pero que Él nos ayude a darle gloria a Dios con cómo actuamos. Levante su mano y oremos al Señor. Soberano Dios, por tu misericordia, tú nos has concedido esta. Santo, soberano Dios. Dios mío, toma nuestras vidas, por favor. Seguro que tenemos anhelos, deseamos